Sí, profe. Listo, bueno, entonces mira, cuando yo tengo, voy a colocar aquí un ejemplo. Esta es una recta, ¿listo? Aquí voy a poner el valor 0 y aquí voy a poner 180. Si yo trazo aquí una recta, esos se llaman, son ángulos, yo lo entiendo como ángulos complementarios. De aquí a aquí hay teóricamente 90 grados. ¿Listo? Si aquí hay 90 grados, ¿cuántos grados hay aquí para completar 180? ¿Cuántos grados deberían de Oh, haber acá? 90. También deberían de haber 90. Entonces, esto es lo que se le llaman ángulos complementarios. ¿Listo? Tomando como referencia. Pero si yo dijera que todo esto es un círculo, ¿listo? Aquí tengo un círculo. Yo sé que todo esto mide 360 y aquí me da por trazar la línea y yo aquí son 270. Y si estoy comparando este valor de aquí a acá, es cuántos grados me faltarían para llegar de 90 a 270. ¿Cuántos faltarían? 180. 180, ¿listo? Entonces, esos serían ángulos complementarios, 90 grados. 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de articulación? Yo la verdad el concepto de extrínseco e intrínseco, perdón, yo lo identifico con origen e inserción muscular. Yo lo identifico de esa manera, ¿listo? Pero como ángulos, la verdad es primera vez que lo escucho. Lo que yo tengo entendido es desde esta lógica. Si yo trazo una línea vertical aquí y voy a trazar una línea horizontal aquí y voy a analizar el muslo en comparación con la vertical, esto me va a dar un ángulo. Y si lo comparo con la horizontal, esto me va a dar otro ángulo. ¿Listo? Entonces, estos son los ángulos que yo le llamo eh, segmentales. ¿Qué estoy diciendo? Esto es un ángulo en X y esto es un ángulo en Y. Que si yo sumo los dos, entonces me va a dar ángulos complementarios. Porque mira que de aquí a acá, de aquí a aquí, estos son 90 grados. O sea que la sumatoria del grado del muslo con la vertical y el grado del muslo con la horizontal, la sumatoria de los dos va a ser 90. Entonces, eso sería lo que se le conoce con el nombre de ángulo segmental. Ahora, si voy al ángulo intersegmental, entonces vuelvo y hago el dibujito aquí. Entonces, cuando yo hablo de ángulo intersegmental, lo que yo voy a analizar son dos segmentos musculares. Por ejemplo, el muslo y la pierna. Esto me va a dar un ángulo X. Pero también por la parte complementaria yo puedo tener este otro ángulo. ¿Listo? Entonces, si ustedes vieron en Quinovea, uno puede jugar con eso. Uno puede mirar, por ejemplo, el ángulo de la rodilla, cuántos grados, aquí en la línea roja, cuántos grados de flexión tiene. Y a eso es lo que le llamamos nosotros ángulos
segmentales, o sea, son, perdón, ángulos intersegmentales, corrijo, que son ángulos que están entre dos segmentos. Por ejemplo, aquí yo también podría mirar lo mismo. El ángulo que me está formando entre la pierna y el pie. Y si tuviera acá arriba el tronco, entonces yo podría decir cuál es el ángulo que hay aquí a nivel de la cadera. Entonces, los ángulos intersegmentales están basados a nivel de las articulaciones. ¿Listo? Los ángulos segmentales son los que están orientados, tomando como referencia la vertical y la horizontal. Hasta allí, ¿claro? Pro- Sí, sí, Listo, chicos, les voy a compartir por aquí, por el chat, el link del video que acabé de subir. Ahí se los mandé. ¿Listo? Igual se los envío vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Listo, chicos, ¿qué otra inquietud tienen? Profe, una preguntita. Señor. O sea que, o sea, los ángulos también cuando son así segmentales, se evalúan de acuerdo a todos los ángulos presentes dentro de la imagen. O sea, si es, por ejemplo, un movimiento que también incluye los brazos, Ah, eh, claro. Bueno, lo que pasa es que esa definición el las, tronco. las haces vos dependiendo de qué segmentos vos elegiste estudiar. O sea, no tenés que hacerla de todos. Vos sos el que elegís qué segmentos vas a estudiar. Ah, listo, profe. O sea, vos sos O el sea que que, dice, en dime. pocas palabras, es como enfocar Sí, el análisis a lo que vos vas a... enfocar desde se trabaja el movimiento, Exactamente. O sea, ese recordad que movimiento. nosotros hablamos de tener un movimiento grande. O sea, nosotros dijimos, tenemos un movimiento que es grande, que es amplio y que ese movimiento lo partimos o lo dividimos en fases. Y en cada fase nosotros dijimos que tiene unas características, cuánto se demoraba en tiempo, qué segmentos íbamos a analizar. La idea es que vos cojas en el mismo grupo de segmentos, los vas a analizar en el número de fases que vos escogiste y le vas a hacer los análisis que estamos viendo aquí. Entonces vas a calcular el ángulo, vas a tener el tiempo, etcétera, etcétera. Eso lo debes de hacer para poder determinar qué está sucediendo allí. Pero recuerda que eso lo determinas vos. O sea, yo no te voy a decir, ve, ¿y por qué no analizaste el segmento tal? No, eso lo elegiste vos porque vos sos el que sabes del movimiento. Listo, profe. ¿Listo? Profe, Dime, ¿y con lo que usted calcula el ángulo? señor. Que lo que Dime. usted se calcula el Sí, claro, vos calculas. Kinovea tiene la opción de calcular el ángulo. Después le da la opción del era ángulo. un procedimiento. Sí, sí, está como la figurita de esta manera. Vos lo que haces es que vos te paras en la articulación y él tiene dos bracitos, entonces vos lo desplegas hacia arriba y lo desplegas hacia abajo y él luego te sombrea y te dice, ah, listo, ese es el ángulo tal. Entonces él te lo sombrea, de hecho te lo pone en Ah, listo, profe. colores. Él te lo sombrea así más o menos.
Listo, chicos. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Profe, Dime. entonces lo que vamos a hacer, digamos, si no va a ser a nivel, digamos, de las vistas y los segmentos. Ya. Voy a colocar aquí un listadito de las cosas Del trabajo, pues. que ustedes van a entregar ese día. ¿Listo? Como una lista de chequeo. Vale, profe. Que creo que ya la habíamos hecho. Entonces volvamos a hacer. Listo. Primero, vos vas a hacer una descripción del movimiento. ¿Listo? O sea, de manera general. Por ejemplo, voy a hacer parada de manos. La parada de manos es un movimiento que busca tener equilibrio apoyando las manos sobre una superficie rígida, bueno, X, Y, Z. Luego de eso, vienen las fases del movimiento. Entonces, cuando hablas de eso, vas a decir cuántas son. Cuánto duran. ¿Listo? Eso lo vas a decir, tengo el movimiento es para de manos y encontré aquí que son 5 fases. Listo, perfecto. ¿Y cuáles son? ¿Cuántas, cuánto y cuáles son? Vuelvo aquí. ¿Listo? Luego van a decir qué segmentos van a estudiar. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Qué y por qué? Voy a estudiar los segmentos cabeza, nuca. Listo. ¿Y por qué lo vas a hacer? Ahora, ¿qué variables vas a explicar? Entonces variables. Listo. La masa. Sabemos que es el peso. La longitud. La talla de la persona. Los ángulos. ¿Listo? El tiempo. La distancia. Yo sé que nosotros hace 8 días habíamos quedado. Profe, Dime. profe, perdón, cuando ahí dice la distancia, se refiere a como lo que recorre haciendo el A lo que hace el gesto. movimiento. Entonces, ya va a tiras. Voy a colocar aquí algo entre comillas. Listo. Bueno, entonces, mira, vamos a colocar, vamos a hacer que este es una referencia y esta es otra referencia. ¿Listo? Esta es una vista lateral. Vista lateral. O puede ser la vista frontal. ¿Listo? Dependiendo de lo que vas a analizar. Entonces resulta que aquí tenemos a una persona que está haciendo esto. Entonces vamos a decir que esto es la fase 1. Y que este punto es el punto 0 donde él comienza el movimiento. Resulta que él comienza a avanzar y aquí vamos a tener
Vamos a decir que esta es la fase 2. Y luego por acá tenemos decimos, esta es la fase 3. Y por acá tenemos otra fase. Entonces vamos a hacer ¿listo? Yo no sé qué movimiento, o sea, da la impresión de que él está corriendo y va a saltar. Yo no sé si eso haya quedado entendible. Pero esa parte de las fases lo entienden allí, o sea, sí les es... Sí, claro, profe. Entonces resulta que este señor arrancó aquí, pero este movimiento va a morir acá. Está listo. Y resulta que este señor se demoró, supongamos, 30 segundos. Se demoró haciendo. Entonces, cuando vos vas a hacer y vas a decir, ah, listo, yo voy a analizar este grupo de segmentos. Voy a analizar solamente los miembros inferiores. Te voy a analizar estos, voy a analizar estos, voy a analizar estos y voy a analizar estos. Listo, no más, no me interesa lo de aquí arriba. Y yo digo, y de ñapa me interesa de los miembros inferiores específicamente analizar los miembros, el miembro inferior derecho. Entonces voy a analizar el muslo. Entonces aquí yo calculé el centro de masa del muslo, el centro de masa de la pierna y el centro de masa del pie. ¿Listo? Entonces voy a analizar solamente esto. Muslo, pierna, pie, muslo, pierna, pie, muslo, pierna y pie. Solamente voy a analizar eso. Entonces, cuando yo le digo el tiempo, usted va a decir, ah, listo, esas son 4 fases. Resulta que este señor, en la fase 1, que es esta, de aquí a aquí, él se demoró 7 segundos. Se demoró aquí. Luego revisé la fase 2 y resulta que este señor en la fase 2, desde el tiempo 0 hasta acá, se demoró 15 segundos. Listo. ¿Cuánto tiempo se demoró entonces desde la fase 1 a la fase 2? ¿Cuánto tiempo se demoró? Ah, ya lo entendí. Sí. ¿Cuánto tiempo se demoró? 8 segundos. 8 segundos. Listo. Entonces luego Sí, sigo analizando y digo, ah, este señor en la fase 3, le voy a trazar aquí la línea. Aquí, este man se demoró desde la fase, desde el punto 0 acá, se demoró 23 segundos. Listo. Y la última, este señor desde aquí hasta acá, pues se demoró ¿cuánto? Pues los 30 segundos. Listo. Entonces yo puedo decir que la fase 1, entonces yo voy a hacer un cuadrito. Voy a decir, ah, listo. Fase 1. Fase 1, ¿cuánto se demoró en tiempo? A 7 segundos. Fase 2, ¿cuánto se demoró? 8 segundos. Fase 3, ¿cuánto se demoró? Otros 8 segundos.
Fase 4. ¿Cuánto se demoró? 7 segundos. Tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total? ¿Cuánto es el tiempo total del movimiento? ¿Cuál fue el tiempo total del movimiento, chicos? 30 segundos. 30 segundos. ¿Listo? Entonces 30 segundos. Ya. Profe, qué pena ahí. Tengo una preguntita. Dime. Por lo menos, digamos, uno analiza digamos, por ejemplo, en la primera fase, llega hacia adelante y no desde el principio, y mide así, entonces está mal. ¿Cómo? La otra fase, digamos, por ejemplo, si la primera fase usted dice que tiene 7 segundos, es decir, Ajá. si yo cojo donde... Voy a arrancar desde el punto donde 0. Claro, Pero entonces aquí te quiero explicar algo para que su lo primera fase duró, digamos, 5 segundos. Profe, yo sé que lo que está queriendo decir, compañero, que si puede iniciar desde el tiempo que, digamos, sí, o sea, terminó la primera fase e iniciar desde el tiempo que terminó la primera sí, fase. claro, sí, es lo mismo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo Que que él se demoró en la primera fase 7 segundos, la- pero cuando termina la primera y termina la segunda, entre la primera y la segunda, ¿cuánto hay? 8 segundos, sino que yo aquí te puse los 15 segundos porque te lo puse desde el punto 0. Pero realmente la fase, o sea, de hecho te lo voy a colocar aquí, entre este punto y este punto, aquí, el tiempo que transcurrió fueron 8 segundos. Porque estoy tomando como referencia el muslo. Luego voy a decir, desde este punto, aquí a este punto, que es el que estoy estudiando, se demoró 8 segundos. Y luego voy a decir que desde este punto a este punto, pues lo estoy proyectando acá, ¿cuánto se demoró? 7 segundos. ¿Listo? Que es igual a decir que la sumatoria desde el punto 0 hasta el momento de la fase. Eso es lo que pasa. Entonces, esos son los términos de tiempo. Pero ahora, yo quiero medir la distancia. Pues básicamente lo mismo, chicos. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto se desplazó el muslo desde el punto 0 aquí? ¿Y eso en qué lo voy a expresar? En centímetros, por ejemplo, o lo voy a expresar en metros. ¿Cuánto se desplazó desde aquí hasta acá? ¿Cuánta distancia hay desde este punto? Corrijamos aquí. ¿Cuánta distancia hay desde aquí hasta acá? Bueno, espérate que no me salió bien. Aquí. ¿Y cuánta distancia hay? Pongo la acá porque aquí está, va a quedar sobrepuesta. ¿Y cuánta distancia hay desde aquí hasta acá? Esta sería una distancia que, horizontal o vertical. horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces, según los ejes, sería una distancia. Esto sería Y, esto sería X. Entonces,
Entonces la distancia X sería esto, pero si yo quiero medir la distancia en Y, ¿qué tengo que medir? Pues esta altura. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Y cuánto hay de aquí a aquí? Entonces, si ya tengo el tiempo y tengo la distancia, entonces aparece una formulita que es sencilla, que es la velocidad. Y la velocidad va a ser igual a la distancia espérate, verás. De que se me fue. Es igual a la distancia, perdón, sobre el tiempo en segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que la velocidad para la fase 1, o sea, velocidad de la fase 1, espérate que aquí tengo me estoy enredando solito. No, sí está bien. La velocidad sobre el tiempo al segundo. Porque aquí antes voy a mirar en la fase 1. ¿Cuánto tiempo, qué distancia recorrido? Tomando como referencia el punto que estoy analizando y el tiempo. Entonces, si supongamos que aquí fueron 10 centímetros. Entonces, esto sería hacer a 10 centímetros sobre ¿cuántos segundos? 7. Sobre 7. Entonces, si haces esa división, eso te va a dar el valor de la velocidad. Luego viene otro concepto. Pues que pues entiendo si lo hacen o no lo hacen porque es mi responsabilidad. El concepto de la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, por ejemplo, voy a comparar fase 1 y fase 2. Te voy a comparar esta y esta. ¿Cuál sería el tiempo final entre estos dos? La fase 2, 15 profe. El 2 segundos. sería el final y el 1 Sí, sería la inicial. Entonces, las variables de tiempo y distancia, pues yo las pongo aquí. Entonces ya tengo velocidad, ya tengo distancia, ya tengo tiempo, ya tengo aceleración. Y falta una que yo la puedo agregar, que es la fuerza. Y la fuerza se dice que es la masa por la aceleración. La aceleración la tengo, Sí. ya la tengo. Tengo la masa la No. tengo. Sí, claro, porque es que Ah, esta pues persona, el el peso peso. de la Ah, sí, persona, sí, esta sí. persona mide 90 kilos, perdón, pesa 90 kilos. Y el muslo que yo estoy analizando pesa, supongamos, 9 kilos. ¿Listo? Entonces, la constante de 9 kilos va a ser igual para todos. Te voy a decir, la fuerza para la fase 1 o fuerza 1 va a ser igual a la masa 9 kilos porque la aceleración de la fase 1. Y listo, eso sale un cuadrito de Excel y todo eso te calcula. Y ya con esos datos vos puedes hacer una curva en Excel. Entonces, eso es lo que pues no habíamos visto y, o sea, entiendo si lo hacen y también entendería si no lo hacen. Ve, Pues porque, profe,
Dime, ¿Qué significa PK? ¿dónde dice PK? Ah, no, 9K, 9 kilos. 9, espérate, este lo borro pues. Son 9. Eso, correcto. Profe, y si hacemos por lo menos pues ya un ejercicio de esto, pues ya que sea numérico como tal. Ah, no, pues se hace una, pues ustedes saben, han trabajado en Excel. ¿Ustedes tienen ya datos, por ejemplo, de eso? Sí, profe, pues por lo menos no Ah, sé, Espérate, yo dejo de compartir aquí y abrimos un la Excel, ¿vale? tabla de semestre, Espérate, yo abro un Excel y lo miramos. los segmentos. ¿Listo? ¿Ven la pantalla? ¿Ven el Excel aquí, chicos? Sí, profe, Listo. Entonces, vamos a decir fase 1. Entonces pongamos acá. Fases. Entonces vamos a decir fase 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a poner variables. Entonces vamos a poner tiempo. Vamos a poner distancia. Vamos a poner velocidad. Vamos a poner masa. Vamos a poner fuerza. Aceleración. eh, ángulos. Aquí también se pueden poner ángulos. Entonces estos pueden ser segmentales. Ángulos intersegmentales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las 4 fases. Entonces dame datos, pues. pues tiempo, 5 segundos, no sé. 5 segundos. Maneje lo mismo, 7, sí, Listo. 7, Entonces 7, dijimos 8, 8 8, y 7. 8 Es lo y mismo, sí. 7. 8, Listo. 8 y 8 y Ajá. Pongamos distancias. 15 centímetros. Distancia la vamos a poner aquí. Tiempo en segundos. La distancia la vamos a poner en centímetros. Entonces, 15 centímetros en el primero. En este nos dio 27 centímetros. Aquí nos dio 35 centímetros y aquí 48 centímetros. Listo, tenemos estas variables aquí. Entonces me dicen que la velocidad, esto es igual a esto, perdón, a esto por esto. Espérate, es igual a esto por esto por esto. Espérate, hagámoslo bien. No, no está mal hecho, mentira. Sí, no es uno al cuadrado. Sí, no es que vaya, sino que se divide sobre el tiempo. Es esto
es esto dividido esto. Ya, ahora sí. Bajémosle aquí. Ahora sí. Ahora sí es creíble, cierta velocidad que la otra sí. Te decimos que la masa. Estamos analizando el muslo. Resulta que la persona pesa 80 kilos. ¿Listo? Y el muslo pesa el 10% de eso. Entonces sería 8 kilos. 8, 8, 8, 8. Listo. La fuerza me dice que es la aceleración, pero la aceleración no la tengo. Entonces aquí esto sería igual. La aceleración sería igual. Vimos que la distancia final sería esto menos esto sobre esto menos esto. No es por, sino menos. Profe, Colocó profesor, Listo. Tenemos una aceleración de esto. Aquí. Entonces, cuando me dicen que la fuerza, entonces la fuerza es igual a la masa por aceleración. Sería a esto por esto. Listo. Y eso me da 96 kilos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos estas variables para la fase 1. Lo mismo haríamos para la 2, para la 3, para la 4. Para cada una de las variables. Aquí ¿qué segmento tomamos? El segmento muslo. pues, ¿Listo? ¿Eso les queda claro, chicos? sí, Sí, hay que ver el más o video. menos. ¿Cómo? Tengo que ver otra vez el video, profe. Sí, pero pues, o sea, Pero tampoco es que, no está complicado. no, solamente es que sigan allí los pasos y ya. Entonces ya usted con eso, usted puede hacer, por ejemplo, un cuadrito, una hojita en Excel, puede hacer un gráfico y decir cómo se comporta el tiempo. Entonces yo voy a decir el tiempo cómo se comporta, la velocidad cómo se comporta. Por ejemplo, vamos a comparar estos tres. Entonces yo voy gráficos recomendados. Entonces, por ejemplo, yo puedo mostrar esto. Entonces, aquí me está mostrando, mira, por ejemplo, la distancia siempre fue aumentando, pues porque es normal. El tiempo no tuvo un comportamiento adecuado. Y la aceleración, que sería lo gris, la velocidad, perdón. Aquí, por ejemplo, si usted ve esta gráfica, ¿dónde cree usted que fue la mayor aceleración? Según esto, ¿dónde fue la mayor aceleración? La velocidad fue en fase 4. Profe, en la 1 y en la 4. No, ¿dónde hubo mayor velocidad? Perdón, Mayor en la 4. en la 4. ¿Pero por qué hubo mayor velocidad? Así, con esta gráfica. ¿Por qué hubo mayor la velocidad? 4. Ajá. ¿Por qué creen ustedes que hubo mayor velocidad? ¿O qué? No, mira la variable de distancia, porque a mayor distancia, mayor velocidad. Ok, sí. ¿Listo? Si ves que la distancia es Distancia. más alta, Sí, si la distancia sí, es profe. mayor, porque la distancia tiene una línea de tendencia que va aumentando. Entonces, si va aumentando, muy probablemente eso va a ser directamente proporcional con la velocidad y obviamente con el tiempo. Entonces, más o menos ese es el tipo de análisis que yo quiero que ustedes hagan. Tampoco quiero pues que ustedes se compliquen la vida con algo, pero más o menos así es como el objetivo del ejercicio.
Entonces el cuadrito es sencillo, no hay que complicarse, ya el resto lo hace usted, o sea, usted escoge qué segmentos, qué fases, ya el resto lo hace usted. ¿Listo, chicos? Ve, profesor, entonces para allá, Profe, yo tengo una pregunta. No sé si me sabe. Para, para saber la fuerza Para calcular la fuerza, vos necesitas primero saber la de la aceleración. segunda fase. Ah, pues volvés a hacer la formulita. Entonces Sí, ya, decimos, entonces, por ejemplo, aquí, la aceleración para la segunda fase. Entonces hagámosla aquí, pues. sí. Sería, este tiempo sería no, la distancia final, menos esto sobre esto hacia menos final no esto. sería 40, pero en 48. No, o sea, voy en la 2. Porque o sea, si yo comparo la 2 con cuando fui a la fase Ah, Listo, 1, sí. comparé 2 con 1. Ahorita voy en la 2, comparo 3 con 2. Aquí me dice que hay un error allá. ¿Dónde está el error? ¿Qué me dice aquí? Dice que hay un error. 6 menos de 6 es 5 menos de 5. Profe, de pronto al restar 8 Sí, pero eso menos sería. 8 da 0 y eso. Sí, eso es lo Pero que iba a decir. entonces pongámosle De aquí pronto al 9. restar Restar eso. 8 Pongámosle menos aquí 8. 9, pues. Ya. Te mira que aquí dio esto. Ahí, ¿Listo? sí, Y entonces acá estoy diciendo que la ya. fuerza es igual a la masa, que ya sabemos que son 8, por la aceleración, que son 2, 8. ¿Sí ves? Y así sucesivamente se va Ahora, haciendo. ahora voy yo en mi pregunta. Hasta la fase final. ¿Y la fase final cómo se haría? Porque la 3 se haría con la 4 que es la final, ¿no? No, hasta ahí llega porque teóricamente aquí el movimiento ya terminó. Entonces no se hace para allá, no se hace la fase. No, porque aquí cuando el movimiento termina ya la aceleración es 0, Ah, el listo. tiempo ya es 0, la distancia es 0, porque ya no sigue. O sea, si hubiese otra fase, entonces lo compararía con la otra. ¿Listo? Entonces hagámoslo aquí a ver con el ejercicio. Sería esto menos esto sobre esto menos esto. Mira que aquí va a dar negativo. Y yo voy a decir esto. Mira que aquí la aceleración va a ser negativa. Entonces, ¿qué pasó? No es que él ya está terminando el movimiento. Bueno. Sí lo... Profe, Señor, dime. pueden hacer. ¿Cómo? Los que uno quiere. Sí, claro. Es decir, Eso- ¿cuánto quiera? ¿Cómo? ¿Cuántos gráficos se hacen en total? Los que uno. Sí, los que usted considere que Ok. explique el ejercicio. Profe, Decímelo. por lo menos yo hice lo del lanzamiento
de tiro libre en Sí, básquetbol desde el punto. Y yo, pues obviamente escogí lo de la de brazo y todo ajá. eso. Entonces yo lo tendría que hacer con mora, por ejemplo, cada brazo desde el punto cero hasta la última fase. Sí, claro, porque si escogiste eso, sí. Okay. Y eso que, por ejemplo, aquí estamos hablando estas variables, digámoslo, en la vista lateral. ¿Qué tendría que hacer yo? Todo esto mismo para la vista frontal. Obviamente aquí van a haber variables que van a cambiar. El tiempo va a ser el mismo. Lo que va a cambiar muy probablemente es la distancia. Y si cambia la distancia, pues va a cambiar el resto de cosas. Entonces, más o menos esto es lo que pues sería chévere que ustedes hicieran. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Ve, profe, podríamos hacer ese ejemplo con lo que yo le digo. Ok. ¿Con qué me decís? A mí me tocó, yo hice lo del lanzamiento de básquetbol desde el punto penal, lo del tiro libre. Ajá. Entonces era para saber más o menos, pues, ¿Cuántas fases tenés vos? cómo determino lo del... Vení que no te escuché bien. ¿Cómo determinas qué? La mía son 4 fases. La primera es preparación. La segunda Sí. es la tercera